Buenas tardes para todos, mi nombre es Karen Rodríguez y el día de hoy vamos a ver en este video las patologías de las funciones ejecutivas. Estas patologías se dividen en tres clases. La primera es la patología de la corteza orbitofrontal, la segunda patología es de la corteza dorsolateral y por último tenemos la patología de la corteza ventromedial. Vamos a empezar dando una definición de qué son las funciones ejecutivas. Según Lesak, en el 95, las funciones ejecutivas son la capacidad mental necesaria para la formación de objetivos y la planificación de estrategias para alcanzar dichos objetivos, optimizando en la medida de lo posible el rendimiento. Estos pueden ser articulados en tres componentes. El primero es el establecimiento de metas, las cuales son iniciativa, planificación, solución de problemas, entre otros. Segundo, flexibilidad cognitiva, es decir, cambiar el comportamiento para lograr mi meta. Y el tercero es el control atencional. En esta se incluye la atención selectiva y sostenida. Veamos la importancia que tienen los lóbulos del cerebro en las funciones ejecutivas. Bueno, en general podemos afirmar que la actividad de los lóbulos prefrontales del cerebro están asociados con la programación de la actividad motora, la inhibición de respuestas inmediatas, la abstracción, la solución de problemas, la regulación verbal del comportamiento, la reorientación del comportamiento de acuerdo con las consecuencias comportamentales, la adecuación de la conducta a las normas sociales, la habilidad para diferir el refuerzo, la integración temporal de la conducta, la integridad de la personalidad y la prospección de la conducta. La corteza orbitofrontal está relacionada con la toma de decisiones y la inhibición. Una vez se presenta una lesión en esta área del cerebro, se presenta el síndrome orbitofrontal. Este síndrome está asociado con conductas de desinhibición, impertinencia, irritabilidad, labilidad emocional, falta de tacto, distractibilidad y desinterés por los sucesos actuales. El paciente es incapaz de responder a convenciones sociales y está controlado por los estímulos inmediatos. Curiosamente, las lesiones del circuito orbitofrontal también pueden relacionarse con trastornos de tipo obsesivo-compulsivo. La corteza orbitofrontal se relaciona sobre todo con el sistema límbico y con las regiones basales del cerebro anterior. La corteza dorsolateral está relacionada con la memoria de trabajo, la planificación y la flexibilidad cognitiva. El circuito dorsolateral es fundamental en las funciones ejecutivas. Cuando se presenta una patología, el defecto más frecuente es la incapacidad de organizar una respuesta comportamental ante la presencia de estímulos nuevos o complejos. Los síntomas siguen todo un proceso e incluyen la capacidad de alternar las conductas, utilizar estrategias apropiadas y organizar la información para adaptarse a los cambios. Las demencias subcorticales se caracterizan por defectos en las funciones ejecutivas. Por lo general, los pacientes muestran latencias de respuesta largas y dificultades en la recuperación semántica, aunque conservan el reconocimiento. De haber lesiones dorsolaterales del hemisferio derecho, hay trastornos de tipo no verbal y paralingüístico. Y en el caso de lesiones dorsolaterales del hemisferio izquierdo, habrá disminución en la fluidez verbal y afasia extrasilviana motora. Luria, en 1980, señala que un aplanamiento emocional corresponde a lesiones bilaterales,
Asimismo, hay dificultades para ordenar la información en secuencias. Las regiones ventrales y dorsales de la corteza prefrontal podrían participar en la habilidad para tomar decisiones racionales y evitar situaciones de riesgo. En resumen, el síndrome prefrontal no es homogéneo, sino que puede existir diversas variantes, de acuerdo con las características como localización, extensión, etiología específicas del daño. Sin embargo, la distinción de diferentes subtipos según su localización es apenas tentativa. Por último, cabe señalar que no todos los procesos ejecutivos se encuentran mediados por la corteza frontal, aunque los trastornos ejecutivos por patología frontal son mucho más graves. Las lesiones en prácticamente todas las áreas pueden asociarse a defectos ejecutivos. La corteza frontal ventromedial recibe información directa del área tegmental ventral, de la amígdala, del sistema olfatorio, del tálamo dorsomedial, de la corteza temporal y de diferentes regiones de la corteza frontal. Estas aferencias que le llegan le proporcionan información sobre aquello que ocurre en el medio en el que se desenvuelve el sujeto y sobre aquellos aspectos relacionados con la planificación en los que intervienen diferentes regiones de la corteza frontal. El daño en este circuito causa apatía o abulia, una forma grave de apatía. Las lesiones bilaterales graves en el área frontal media producen mutismo aquinético, es decir, el individuo está despierto y posee autoconciencia, pero no inicia ningún tipo de conducta, ni lo mueve ninguna motivación. El mutismo aquinético, en caso de lesiones bilaterales graves, puede resultar en un paciente que presenta pocos movimientos espontáneos, puede mostrarse incontinente y puede hablar utilizando únicamente monosílabos en respuesta a las preguntas que se le formulan. Tampoco reacciona en términos emocionales, aun con estímulos dolorosos, y se encuentra completamente indiferente. El caso de Phineas Gage es muy importante para la psicología y la neurociencia, ya que fue el primero en demostrar la relación entre los lóbulos frontales y la personalidad. Phineas era un joven capataz que trabajaba en la línea de ferrocarriles y lamentablemente un día una barra de metal de 1 metro de longitud y unos 3 centímetros de diámetro le atravesó el cráneo. Desde sus mejillas hasta la parte superior de la cabeza, justo encima de la frente. Gran parte de sus lóbulos frontales del cerebro habían dejado de existir. Sin embargo, Phineas no solo sobrevivió a esta experiencia, sino que fue capaz de recobrar la mayor parte de sus habilidades mentales y pasó a la historia como uno de los casos más estudiados en el campo de la psicología. Pues resulta que cuando Gage volvió a trabajar en la obra, el obrero mesurado y cordial que casi todos conocían había desaparecido para dar paso a una persona con mal genio, fácil de irritar, irresponsable y con una visión muy cortoplacista de la vida. Era en general una persona impaciente, irreverente, que se dejaba llevar por deseos de un capricho y pensaba poco en los demás. A partir del caso de Phineas Gage, se considera que los pacientes con lesiones prefrontales presentan no solo cambios cognitivos e intelectuales, sino también variaciones en el estilo de conducta o simplemente en la personalidad. Estas últimas, por ejemplo, son consecuencia de daño en diferentes regiones cerebrales, sobre todo el polo frontal. Los pacientes tienden a relajarse en términos de comportamiento
y a desplegar una conducta lúdica y eufórica.